Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Primero hemos preparado una pregunta para cada uno y luego las preguntas son abiertas, así que el debate, cuanto más amplio y más distendido, mejor. ¿Vale? Jordi, me gustaría empezar enmarcando un poquito el proceso de descarbonización en la industria y sobre todo saber cómo se está impulsando desde el Estado la transición verde, qué pasos se están dando y qué se está promoviendo. Bueno, lo primero, muchas gracias al diario por la invitación a participar. Yo creo que es importante no solamente que los policymakers hagamos lo que tenemos que hacer en cuanto al diseño de programas, de ayudas y de estructuras financieras para poder desarrollar la sociedad en general y las capacidades industriales en particular, sino también difundirlo y que esto pueda llegar al ciudadano más allá de los círculos o de los cenáculos en los cuales nos encontramos en Madrid, ¿no? Y que yo creo que es muy importante porque hay vida más allá, ¿no?, de lo que es los ministerios. Esto en primer lugar. A ver, yo creo, primero una pequeña introducción de qué somos, lo estábamos hablando antes, de qué es el Ministerio de Industria, porque muchas veces esto es desconocido para la gente en general, ¿no? Nosotros somos, la Secretaría de Estado de Industria, somos un banco regulador. Hay una dirección general que se dedica a la regulación, seguridad y calidad industrial, es decir, homologaciones, ascensores, en el ámbito estratégico de analizar los sectores, saber por dónde van los sectores, qué es lo que demanda y hacia dónde tenemos que ir en cuanto a las regulaciones europeas, ¿vale? En el ámbito de PYME y la otra dirección general, que es la que actualmente yo dirijo, somos el banco, es decir, básicamente nos dedicamos a la financiación industrial y a la subvención y combinación, en los cuales, ¿en qué nos focalizamos? Nos focalizamos sobre todo en los fallos de mercado, es decir, tratamos de prestar servicios a las diferentes industrias, sobre todo a las pequeñas y a las medianas industrias, para que en aquellos casos en que la banca comercial no presta dinero, a no ser que tengas unas garantías específicas, nosotros entramos ahí y podemos dar esos préstamos que en algunos casos tienen que ser subvención, o sea, tienen que ser a tipo de mercado porque si no es ayuda de Estado, y en aquellos casos en los que los reglamentos europeos que nos permiten dar dinero en subvención que no sea ayuda de Estado, y uno de ellos es la sostenibilidad medioambiental, ¿no?, la descarbonización, nosotros ahí aportamos pues tramos no reembolsables o subvención específica para, pues para poder desarrollar y para poder ir a ese fallo de mercado. Entonces, yo creo que este contexto es importante el conocer qué es lo que hacemos en general y ahora que nos focalizamos. Entonces, dentro de esas estructuras, nosotros tenemos una serie de programas de I+D+I, de financiación específica, del ámbito del sector naval puro, y miro a Almudena porque ya se lo conoce bien, ¿no? Y luego, a partir de los PRTR, desarrollamos los PERTE, el nombre comercial era PERTE, que eran programas tractores o proyectos tractores, vehículo eléctrico, naval, agroalimentario y descarbonización, ¿no? Descarbonización, yo creo ha sido y está siendo un programa muy bueno porque es un programa transversal, no es un programa de un sector específico, sino que es un programa transversal a todos los sectores en el cual yo diría que hay dos vectores fundamentales. Uno, evidentemente, de sostenibilidad, es decir, de reducción, de abatimiento de mínimo 3.000 toneladas, que es lo que pedíamos en la línea 1, de abatimiento de mínimo 3.000 toneladas de CO2, y que permita modernizar las estructuras. Pero también hay otro vector fundamental que es el de la competitividad. Cuando estamos hablando de financiación industrial, cuando estamos hablando de I+D+I, cuando estamos hablando de toda esta serie de elementos en todos estos programas que nosotros hacemos desde el Ministerio de Industria, estamos hablando de incremento de la competitividad para poder competir en un entorno exterior que también recibe apoyo de sus estados y también hay una serie de compensaciones que nosotros tenemos que hacer para que tengan una capacidad de estructurarse dentro del ámbito exterior. Entonces, en este sentido, nosotros, yo creo, y luego ya entraremos un poco más en materia sobre lo que es el PERTE de descarbonización, PERTE de descarbonización en sus 4 líneas, ¿no?, sobre todo 2, la línea 1 y la línea 4, es lo que pretende, es decir, oye, nosotros prestamos o concedemos unos fondos, un dinero a fondo perdido para que diferentes industrias del ámbito papelero, del ámbito del sector químico, de diferente ámbito naval, es decir, muchos ámbitos, ¿para qué? Para descarbonizarse con diferentes vectores, bien electrificarse, bien utilizar vectores como el hidrógeno, es decir, utilizar una amalgama de tecnologías que permitan
reestructurarse y además permitan modernizar sus estructuras para poder afrontar los próximos 20, 30 años dentro del ámbito de competencia internacional, ¿no? Ana, como experta en el sector, ¿en qué marco legal nos estamos moviendo en esta transición verde? Porque yo creo que también es importante poner, como decía Jordi, el contexto. Muy bien. Bueno, el ordenamiento jurídico es esencial porque es el que hace que se marcan unas políticas y el ordenamiento jurídico regula las conductas, en este caso, de los operadores económicos. En el marco de la descarbonización y la transición verde tenemos que retrotraernos al primer programa de la primera etapa de von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea con el Pacto Verde. Y ahí se estableció un objetivo muy concreto que luego se tradujo en una ley de cambio climático, una ley europea de cambio climático, y es que tenemos que reducir las emisiones al menos en un 55% para el año 2030 en toda la Unión Europea, de forma conjunta. Entonces, como resultado de esto y además como resultado del Pacto Verde, se aprobó un plan industrial, ¿de acuerdo? Y de este plan surgieron dos normas que son muy importantes y que, de hecho, a una de ellas ha aludido el presidente en su intervención de esta mañana, que es la que tiene que ver el reglamento que aborda el tema de las materias fundamentales o materiales críticos. Y, de hecho, como resultado de ese reglamento es que recientemente se han aprobado estos 47 proyectos estratégicos a los que también se refería el presidente del Gobierno. Pero además, con esta norma, una de las cosas que se hace también es esos proyectos estratégicos, desde el punto de vista normativo, pueden acelerar los procedimientos de autorización, porque una de las cosas para acelerar la descarbonización lleva consigo también el impulso del desarrollo de los procedimientos de autorización, es decir, que no se estanquen en la Administración estos procedimientos autorizatorios. Y también otra norma que se aprobó para la descarbonización fue, en inglés es el Net Zero Industry Act, que en español sería un reglamento para fomentar la industria de las tecnologías limpias. Sobre todo, también se ha hablado esta mañana de ello, pues lo que tiene que ver con las energías renovables, o sea, la fabricación de los componentes, de los productos y el despliegue de solar, fotovoltaica, baterías, almacenamiento, electrolizadores, o sea, componentes que fomenten la descarbonización de la industria. Pero ahí estamos en este momento y ahora hemos pasado a una segunda fase con un contexto geopolítico especial y muy diferente al que teníamos en la Comisión Europea durante el mandato previo y el contexto internacional previo. Y tenemos ahora como plan de trabajo de la Comisión Europea es la brújula de la competitividad, ¿de acuerdo? Y es resultado de dos informes, uno de Enrico Letta y de Mario Draghi, que es el informe de Mario Draghi, es el de la competitividad de la Unión Europea, ¿no? Cómo lanzar la competitividad. Y tiene tres imperativos. Uno es la innovación, de nuevo muy relacionado con la industria, otro es la descarbonización y la competitividad, y otro es reducir las dependencias y también ser autónomos, o sea, lograr esa autonomía estratégica. En relación con el segundo imperativo que se marca, que es la descarbonización y la competitividad, es muy importante tener en cuenta, y esto ya lo dice Mario Draghi en su informe, que la descarbonización es un motor de crecimiento siempre y cuando esté bien integrado en las políticas económicas, de comercio, de competitividad, de relaciones exteriores. Y esto es lo que, con estos ejes de trabajo, es que se ha publicado lo que es el denominado Pacto Industrial Verde de la Comisión Europea. Y ahí hay toda una batería de medidas en línea con esto en las que se van a aprobar muchas nuevas normas. Y voy a citar, por ejemplo, una relacionada con lo que se ha hablado previamente, que va a haber una nueva norma que es de la economía circular,
y se va a impulsar pues otras normas y sobre todo también todo lo que tiene que ver con las renovables. Sé que no tengo tiempo, luego seguimos. Sí, luego seguimos hablando de porque renovables es muy largo concretando. y es que es muy profuso el marco normativo, Sí, es muy profuso. Pero por hablar también de casos concretos, porque vosotros desde tenéis el proyecto El Distrito 4.0 y creo que eso es también una forma de concretar todo esto que estamos hablando, porque va a suponer un cambio. Bueno, explícanos básicamente qué consiste y qué va a suponer. Bien, en primer lugar, dar las gracias al diario.es para ofrecer ayer y hoy estas jornadas que hablan de cosas tan importantes como los fondos europeos y qué significa esto para la transformación de nuestro país y para el conjunto de Europa. Tengo que reconocer que he entrado en pánico cuando Jordi Linares ha explicado qué era el Ministerio de Industria. Y digo, ¿yo cómo voy a explicar lo que es el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona? No hace falta, es explicar el proyecto que tenéis. De una manera muy breve, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona es una empresa pública del Estado que tiene una gobernanza muy plural. Tiene un plenario en el cual están todos los partidos, los sindicatos, las patronales, representantes del Gobierno del Estado, representantes del Gobierno de la Generalitat. Todo el mundo está allí. Y yo ejerzo de presidente ejecutivo, me nombra el Consejo de Ministros, que estaba hoy todo aquí esta mañana. Y esto, de alguna manera, nos hace sentir realmente muy orgullosos de esta gobernanza y realmente la semana pasada la OCDE nos dio la primera certificación de la primera zona franca en el mundo que tiene este tipo de gobernanza, transparencia, fomento del comercio lícito, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo nací, me crié y vivo en una ciudad que se llama Terrassa, una ciudad industrial, en la que hace un siglo la carbonización era síntoma de riqueza, de creación de riqueza, de evolución industrial, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. El símbolo de la carbonización eran las chimeneas. Muchas chimeneas, muchos depósitos de carbón, como su nombre indica. 100 años después, también cuando repasamos las primeras fotos del polígono industrial de la Zona Franca, que es lo que gestionamos básicamente nosotros, 6 millones de metros cuadrados brutos en la parte izquierda del delta de Llobregat, aguas abajo. Las primeras fotos son de chimeneas humeantes. También era un síntoma de carbonización en aquel momento y de creación de riqueza. 100 años después, nosotros estamos comprometidos con la creación de riqueza que hoy va unida a la descarbonización. Y cuando nosotros planteamos al sector público, desde el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, este proceso de descarbonización y de evolución de la industria, lo planteamos primero como un elemento en el que el discurso de la relación entre lo público y lo privado no es solo un discurso, sino que es una realidad que pasa cada día, cada hora en nuestro ámbito de actuación. En segundo lugar, hemos visto que también en relación con lo privado, hemos visto que era necesario hacer algún tipo de plataformas en las que nos podamos encontrar los públicos y los privados y también los privados conjuntamente. ¿Para qué? Para compartir tecnologías que tienen que ver con la industria 4.0, sensórica, robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D, etcétera, etcétera, para tener este nexo de relación y al mismo tiempo para ser de alguna manera la plataforma de aterrizaje. Esto es el D-Factory. D-Factory son 17.000 metros cuadrados, una inversión de 30 millones de euros del propio Consorcio de la Zona Franca, en el que están ya trabajando 40 empresas que comparten estas tecnologías que he nombrado antes. Y lo positivo es que estamos viendo que las empresas nuevas que están naciendo y creciendo en este momento y las empresas más tradicionales que están en el D-Factory, pero están en el conjunto del polígono, las nuevas ya nacen con la descarbonización, con el 4.0 de serie. Ya lo tienen en el ADN. Claramente. Y las que son más tradicionales, y antes habéis tenido aquí, creo que estaba aquí también Carles Navarro, no somos familia, no tenemos nada que ver, nos conocimos allí en la Zona Franca, pero no sé si está por aquí, una empresa química muy grande, que están comprometidos con bueno, él lo ha explicado mucho mejor que yo, evidentemente, están comprometidos con la descarbonización. Bien, las políticas o las actuaciones que hacemos desde el Consorcio de la Zona Franca para mejorar el polígono industrial, la economía circular. No voy a comentar la economía circular que nos ha dicho antes el secretario de Estado desde el punto de vista de lo orgánico y el aprovechamiento, etcétera. Pero el tema de la economía circular, el tema de la energía, la captación de energía con placas fotovoltaicas, el tema de
del transporte público, de los vehículos, digamos, conectados. También tenemos una experiencia, antes lo hablamos con el director. Todo esto es actuación del propio consorcio de la Zona Franca. Pero después está la actuación de las empresas que están allí y que también tienen su programa de descarbonización y su programa de relación entre todas ellas. Sí. Bien, entonces, y acabo, entonces lo que estamos haciendo es convertir, y ahora, no es un proyecto de futuro, convertir los 6 millones de metros cuadrados en el distrito 4.0, no de Barcelona, sino del mundo. Queremos ser un referente mundial de esta nueva industria, de esta nueva economía, también de esta nueva logística descarbonizada y también como síntoma de creación de riqueza. Ahora os preguntaré también por esta relación, porque creo que el nexo de que colaboréis con las administraciones y que al final es una relación, pero antes, Almudena, ¿qué papel juega en el caso de la industria naval, qué papel juega este sector en la descarbonización europea? Bueno, en primer lugar me sumo a los agradecimientos que han hecho mis compañeros. Me gustaría comenzar contextualizando la relevancia que tiene la industria naval española, ¿no? En primer lugar, por el papel que juega en la economía española y, en segundo lugar, por lo que puede aportar a la autonomía estratégica europea. Los astilleros privados españoles están especializados en construir buques de alto valor añadido, con elevado componente innovador. Desde el punto de vista de sostenibilidad, los buques tienen los requerimientos más elevados porque acaban operando en áreas de alto valor ecológico. Y en todos esos ámbitos, que son los ámbitos que aportan a la seguridad económica europea, España es líder internacional. En el ejercicio 2024 volvimos a ser por cuarto año consecutivo la segunda potencia de la Unión Europea con mayor contratación de este tipo de buques. Pero dentro de los ámbitos de la seguridad económica, en el ámbito de la seguridad energética jugamos un papel fundamental. Nada menos que el 20% de los buques de puesta en marcha y mantenimiento de campos eólicos se han construido en astilleros españoles integrados en Primar. Las instalaciones de energías renovables marinas van a jugar un papel importantísimo en la descarbonización de Europa, en la descarbonización de todos los procesos productivos, en la transición ecológica, y es evidente que nosotros ahí tenemos mucho que decir. Por otro lado, por la parte de los astilleros públicos, tienen un importante track record en la fabricación y ensamblaje de componentes para proyectos de energía eólica marina, ¿no? Hay otro punto desde el que creo que somos especialmente relevantes, y es que al final estamos a la vanguardia en la construcción de buques con capacidades propulsivas alternativas. El 46% de los buques de nuestra cartera de pedidos presentan soluciones orientadas a la descarbonización, ¿no? Y eso supone que estamos 14 puntos por encima de la media europea. Entonces, pienso que podemos jugar un papel imprescindible en la descarbonización, pero no solo. Creo que desde el punto de vista de los intereses estratégicos de Europa, y especialmente en el contexto en el que estamos, mucho más. Volviendo un poco a lo que comentábamos, a la relación entre administración, entre sectores, es obvio también que en un foro que estamos hablando 2 días de fondos europeos, esto va a suponer un revulsivo a todo este proceso de transformación. ¿Qué esperáis de este impulso a la financiación? ¿Qué va a servir? O sea, ¿cómo se va a traducir en este cambio en que estamos viviendo? ¿Cómo se traducen los fondos europeos en la transformación de la industria? Bueno, si queréis. Bueno, a ver, en lo que afecta al sector o lo que nosotros tratamos, y lo que, como decía antes, ¿no? Al final los fondos europeos yo creo que es un vector fundamental para poder desarrollar, para poder modernizar las estructuras económicas que tenemos ahora mismo. Es decir, cuando en el ámbito de ayudas de Estado y el ámbito regulatorio, que me parecía muy interesante, la Net Zero, nosotros hemos montado también la ventanilla única para poder canalizar los proyectos de la Net Zero Act. Cuando estamos hablando, cuando los policy makers europeos desarrollan el GBER, ¿no? El Reglamento General de Exención por Categorías, estableciendo qué es y qué no es ayuda de Estado, y cuando se exceptúa artículo 15, artículo 25, artículo 37, es decir, cuando se exceptúa determinadas materias, no es baladí, es decir, es porque son vectores clave para poder canalizar esos fondos. Muchas veces, bueno, me dicen empresarios, bueno, es que hacer estos proyectos, es que claro, yo quiero recibir los fondos para otras cosas, ¿no? Es decir, no, es que hacer esos proyectos, hacer determinadas bueno, pues eso,
operaciones, utilizando esos preceptos, lo que permite es que esas empresas sean más competitivas. Sí, Es pero decir, tiene que haber una relación directa entre el planteamiento y lo que se traduce el fondo, ¿no? Claro, claro, pero al final nosotros tenemos dinero europeo que nosotros el dinero no lo podemos dar así como así por sin ayuda de Estado, ¿no? Pero digamos que esos fondos, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros, las empresas se focalizan en esos proyectos no es solamente por recibir el dinero, sino porque esos proyectos inciden en la competitividad de esas empresas, inciden en la sostenibilidad económica y medioambiental de esas empresas. Y eso repercute en el beneficio de la sociedad, repercute en el beneficio de todos, porque creamos empresas y una estructura empresarial más competitiva, más modernizada, y de esto es lo que estamos hablando. Y de esto es, por lo menos en el ámbito del Ministerio de Industria y en el resto de departamentos ministeriales, de lo que pretendemos hacer, y lo que va no de canalizar el dinero, los fondos porque sí, sino canalizarlos de una manera inteligente que permita a la sociedad tener una estructura económica más moderna. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿Se está canalizando bien? Sí, bueno, a mí me gustaría hacer hincapié en las nuevas propuestas de la Comisión Europea y todo lo que se va a hacer, porque es evidente que es necesario dotar de fondos a la industria para poder realizar la descarbonización, pero tiene que haber también inversión privada, o sea, es una conjunción. Y la Comisión Europea está apostando que en el próximo marco financiero plurianual va a crear un fondo de competitividad para la industria, porque realmente para poder emprender todas las acciones que están previstas no solamente en el Pacto Industrial Limpio, sino también en el recientemente adoptado Plan para el sector del acero y de los metales, para poder hacer todo esto una realidad se necesitan muchísimos fondos y se necesita mucha inversión privada. Pero además también va a crear un banco para la descarbonización industrial que la Comisión Europea, algún esbozo que ha dado es que pretende utilizar parte de los beneficios del sistema de comercio de emisiones para crear este banco de descarbonización industrial. Pero además también la Unión Europea acaba de presentar una propuesta que tiene que ver con la unión de los ahorros y de las inversiones, porque quiere fomentar también que el pequeño ahorrador, que haya más capital circulante en Europa, porque no tenemos digamos, el mismo sistema de mercado de capitales que existe y cómo fluye el capital, como sucede en los Estados Unidos. Y todo esto tiene también un objetivo muy concreto, y es que con todas estas acciones y con todos estos fondos, la idea es que logremos reducir esa dependencia y lograr esa autonomía estratégica que está unida de la mano. Y reitero de nuevo, vuelvo a la brújula de la competitividad. Para poder tener innovación, de nuevo, necesitamos toda esta financiación y todos estos fondos para hacer posibles todos estos proyectos pues, que acabas de comentar en los astilleros o lo que está pasando en la zona franca del puerto de Y precisamente, Pera, en esta relación, vosotros que tenéis una presencia de ese público-privada, este diálogo de cómo se tienen que aterrizar los fondos, ¿cómo lo trabajáis? Pues la verdad es que muy bien, porque, perdonad, estamos muy satisfechos porque estos fondos europeos, esta Europa de después del COVID, de la Europa de los Next Generation, contrasta mucho con la Europa del 2008, de la Europa de la crisis económica de 2008. Y los fondos europeos van encaminados en algo que para nosotros es muy interesante y muy importante. Para nosotros como sector público, como sector público, que estamos en contacto permanente con el sector privado, pero también para la sociedad en general. Estos fondos están dedicados a que España, en este caso, y Europa en su conjunto, crezca la economía productiva y no la economía especulativa. Por lo tanto, los fondos están dedicados a cambiar el sistema económico, en este caso, de nuestro país. El tema de la transición ecológica, después tenéis a Teresa Rivera, la comisaria, y ella es una gran experta de esto y una gran impulsora de esto, pero también la digitalización de las empresas, la aplicación de estas nuevas tecnologías, la aplicación de la nueva industria, etc. Y evidentemente esto repercute muy claramente en un lugar en que todo esto pasa en un territorio muy determinado, que es en el polígono industrial de la Zona Franca y en los edificios que nosotros gestionamos. En todos los planes que tienen las empresas de desarrollo de este tipo de industria, de este tipo de economía, evidentemente la mayoría tienen que ver con estos fondos europeos
que están alineados, bueno, en este caso con la ruedecita esta que llevo aquí, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que por lo tanto están alineados con aquello que nosotros queremos, con la Europa que nosotros queremos y con el mundo que queremos. Y contrastan muy claramente con algunos países que niegan el cambio climático, niegan el tema de los... Estados Unidos se ha salido de la Declaración de París, por ejemplo, que niegan pues, el tema de los temas relacionados con la salud, etc. Pero yo creo que Europa va por el buen camino. Esta mañana el presidente nos ha dicho algo muy importante, que es que la respuesta europea sería rápida, sería unida y la tercera cosa no me acuerdo, pero me ha gustado mucho también. Pero es importante porque Europa ahora tiene la oportunidad de crear esta economía productiva, esta creación de riqueza, después de la creación de riqueza, la redistribución de esta riqueza para crear una sociedad inclusiva, y tiene la oportunidad de dar un ejemplo al conjunto del mundo. Y esto crea muchos enemigos, porque no en todas partes hay democracia, no en todas partes hay estado del bienestar, no en todas partes hay libertades. En Europa tenemos la suerte de tener todo esto y además unos fondos europeos que garantizan un futuro mejor. Ahí precisamente tenemos por delante la estrategia marítima europea, que no nos queda demasiado, pero que me gustaría que hablarais de ella también, porque todavía está por diseñar, como comentábamos antes. ¿Qué papel veis vosotros que estáis trabajando en el terreno que tiene que tener esta futura estrategia? Si me permites, Cristina, sí me gustaría hacer una aportación desde el punto de vista de los fondos europeos, porque creo que nosotros podemos hablar desde la perspectiva que nos da el PERTE Naval. Son y serán fundamentales para el futuro de la industria. El PERTE Naval nos ha permitido, y me gusta mucho hablar de lo cualitativo, ¿no? Porque nos ha permitido definir la industria del futuro y además en términos de cadena de valor, ¿no? En términos de configuración de cómo necesitamos que sea nuestro futuro, en los ejes que van a determinar nuestro porvenir: digitalización, sostenibilidad, buques cero emisiones, diversificación hacia energías renovables, formación y capacitación de nuestros trabajadores, que prácticamente van a ser los ejes de esa estrategia marítima europea a la que ahora me referiré, ¿no? Pero creo que podemos hablar desde la perspectiva de nuestro proyecto. Hemos, junto con los astilleros públicos, promovido un proyecto que implica 69 empresas. Hemos recibido el 71,6% de la ayuda que estaba prevista en el PERTE y además implica 21 proyectos de descarbonización y afecta al 68% de las empresas que son pymes, con lo cual me gustaba dejar esta perspectiva. Desde el punto de vista de la estrategia marítima europea, yo creo que en este contexto de negación de las acciones climáticas en las que nos encontramos es muy relevante poner de manifiesto que la Comisión haya apostado por la descarbonización con la publicación de la brújula a la que aludía antes Ana, que va a permitir pues, ratificar el compromiso de descarbonización y ratificarse en la neutralidad climática del 2050. Esa brújula contiene lo que va a ser la estrategia marítima europea, que para nosotros fundamentalmente y por resumir, tiene que apostar por dos cosas: por reforzar y potenciar la capacidad industrial marítima y porque nos apoye en la competitividad y también en la descarbonización, ¿no? Yo creo que hay medidas que pueden ser muy relevantes. A mí me gustaría lanzar una que creo que es muy importante, aprovechando que está aquí el ministro de Industria, que tiene que ser, desde nuestro punto de vista, priorizar los productos limpios, en este caso los buques construidos en Europa, ¿no? Tenemos que ser capaces de competir contra Asia, que juega con unas normas muy diferentes a las nuestras desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de ayudas de Estado. Entonces yo creo que es imprescindible. Y laboral también, porque las condiciones laborales tampoco son sin duda. Y creo que uno de los sectores en los que la industria europea puede liderar es el sector naval, y hay que apostar por ello, ¿no? Y en esta estrategia, bueno, no solo en el tema marítimo, ¿creéis que esta brújula tiene que venir desde la Administración hacia abajo o tiene que ser circular? ¿Cómo tiene que ser la relación? Bueno, yo creo que la Comisión Europea ha dado unas pinceladas. Es un plan de trabajo, pero evidentemente ese plan de trabajo se tiene que desarrollar con la participación de todos los actores, igual que sucedió con el plan de trabajo previo, el Pacto Verde Europeo. Entonces, todas las medidas que están previstas a adoptarse, sobre todo desde el punto de vista normativo,
todo se hace siempre con consultas públicas. De hecho, por ejemplo, ahora que se está revisando todo el marco de ayudas de Estado, ha salido una consulta pública y, desde luego, esto es un tema ya que va más allá de la descarbonización del sector industrial. Yo, que llevo toda mi vida profesional dedicada a temas de normativa, de derecho y política ambiental internacional y europea, es que sin la participación de los actores, después las normas no son aplicables. Entonces, esto es, vamos, es que es lo que va a suceder. Y con respecto a esta estrategia y lo que comentabas, yo creo que hay también en el aspecto, el tema marítimo, para todos los estándares, la Organización Marítima Internacional juega un papel fundamental. Eso ya va más allá incluso de lo que es el ámbito de la Unión Europea, dado que, bueno, pues los océanos, ¿no?, están regulados desde el punto de vista del tráfico marítimo y todos los estándares de los buques están normados por la Organización Marítima Internacional. Nos quedan 5 minutillos, yo creo que a ver si nos da tiempo un par de preguntas. Una es que de forma errónea muchas veces hablamos de que vamos por detrás de otros países a escala europea. ¿Vosotros tenéis esa percepción, vosotros que también habláis con otros países, de que vamos rezagados, o no es así? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a fondos sí, europeos? Sí, en cuanto a fondos europeos. No, en cuanto a fondos europeos, no, contra la regulación de la descarbonización. En regulación de la descarbonización. Fondos europeos, vamos a tenemos ver, claro. También por alusiones, ¿no? Yo creo, básicamente, yo creo que nosotros ese trabajo de diálogo lo hacemos diariamente. O sea, ese trabajo y Almudena da fe de ello, ¿no? Puede dar fe de ello. Nosotros, y aquí tengo a mi jefe, ¿no? Es decir, nosotros, ministro, recibimos a todo el mundo, hablamos, contrastamos. Hablábamos también del CISAF, ¿no?, del nuevo marco temporal de ayudas. Veníamos del TCTF, ahora viene el CISAF, hay una nueva consulta. Nosotros ya estamos recibiendo a empresas y a sectores para que nos den los inputs. Nosotros, evidentemente, nos hacemos nuestra composición de lugar y sabemos por dónde ir, pero también necesitamos esos inputs de las empresas y de las diferentes entidades, del sector civil, ¿no? Y que podamos saber cómo tenemos que diseñar las políticas públicas necesarias para poder ayudar al máximo a nuestras empresas, ¿no? Y fijaos, pongo un ejemplo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer en el ámbito del CISAF, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Almudena, porque Corea es el gran player junto con China, ¿no?, en la construcción naval? China, efectivamente, puede haber un dumping en el ámbito, muchos ámbitos, ¿no?, pero también en el ámbito social, en los costes laborales, pero, oye, Corea, desde la estructura macroeconómica, es un país muy parecido a España. ¿Cómo puede ser que Corea sea competitivo? Y nosotros, para ser competitivos, tenemos que dar mucho valor añadido. Es decir, por hablar de ámbito público, Navantia, bueno, pues Navantia es que damos mucho valor añadido en barcos muy tecnológicos. En el ámbito de los astilleros privados tampoco quiero hacer publicidad, ¿no?, pero producimos barcos muy, muy tecnológicos. Sin embargo, aquellos que a mí me sorprende que pueda fabricar Corea y que de gradas más amplias, deberíamos hacerlo nosotros. Y yo creo que en ese aspecto, en la regulación, bueno, pues evidentemente trabajamos y seguiremos trabajando por articular unas normativas que sean acordes. Yo creo que en España y en Europa, bueno, siempre se dice, ¿no?, lo de Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula, ¿no? Bueno, yo creo que la regulación evidentemente siempre se puede mejorar, pero lo hacemos razonablemente bien. Creo que Pere te va a tocar rematar el debate porque nos quedan 2 minutos, mira, pero... Yo quiero hablar a favor de la regulación, porque la regulación es la que garantiza los derechos de las personas y de las empresas. En la selva, el más fuerte es el que se come al más débil. Y nosotros, yo antes he comentado la filosofía de lo que es Europa y de lo que queremos que continúe siendo Europa. Y esto quiere decir una Europa innovadora, con derechos, con una regulación que permita la innovación. Todo va muy rápido. La palabra clave de este principio del siglo es la velocidad. Las empresas, y aquí hay representantes de empresas, van muy rápidas porque
compiten con el resto del mundo, pero las administraciones también están alineadas con esto. Y yo creo que lo más importante es favorecer este contacto y lo más importante es defender el modelo europeo. Y hoy más que nunca, el modelo de la regulación, en el buen sentido de la palabra, el modelo de la reindustrialización, el modelo de la competitividad, de la innovación y de la descarbonización, que es el título de esta mesa, ¿no? Yo creo que con todos estos ingredientes podemos podemos construir un futuro que sea mejor y que sea un ejemplo para el conjunto del mundo, para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, porque el mundo está gobernado por quien está gobernando, pero la gente que vive en el mundo son personas concretas y que creo que deberían tener los mismos derechos, los mismos deberes, como mínimo, que los que tenemos los europeos, que tenemos que sentirnos dentro de todos los problemas que tenemos como privilegiados en este sentido. Pues muchas gracias, yo creo que ha sido muy interesante. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Vosotros. al Gracias. diario.